Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mientras usted lo busca aquí en su casita ya, en su Biblia, quiero contarle que esta es una carta que Pablo le escribió a una de las iglesias que él fundó, Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Muy bien. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, queremos dar gracias infinitas por esta mañana. Papá, como ahorita hablábamos, Señor, creemos que la iglesia no son estas cuatro paredes y que, Señor, hay muchas personas hoy conectadas a través de Facebook, Señor, que en la unidad del mismo Espíritu, Señor, oramos porque hables a nuestro corazón. Nos disponemos, Señor, nada nos impedirá, Señor, el poder proclamar tu palabra. Nada hará que nuestra boca se cierre, Señor, para hablar de tu verdad. Hablamos, Señor, como hijos que necesitan ser instruidos por su Padre. Hoy estamos aquí con la sed, Señor, y con la necesidad de recibir tu palabra como ese alimento para nosotros. Oramos, Jesucristo, todo esto en tu precioso nombre, guiados por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Allí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo: quiero que sepan que Dios les va a proveer a ustedes lo que ustedes necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esto se lo hace saber Pablo a la iglesia porque la iglesia ha sido muy generosa con él. Le han brindado lo que él ha necesitado, le han suplido cada cosa. Y entonces allí Pablo, a través de esta carta, les dice: quiero que sepan que mi Dios les proveerá conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Uno podría decir de manera clara que cuando Pablo le dice a la iglesia esto, la iglesia puede estar tranquila y segura que Dios proveerá de una manera abundante. Amén. Con una asombrosa medida, podríamos decirlo. Es seguro que si Dios dice que me va a bendecir, en mi corazón debe haber paz. Que si Dios dice que me va a proveer, en mi corazón debe haber esa tranquilidad y esa seguridad de que es Dios quien lo va a hacer. Amén. Una de las materias que nosotros tenemos en Instituto Bíblico se llama Teología Básica. Dentro de la Teología Básica tocamos una doctrina, la doctrina de Dios. Y dentro de esa doctrina citamos los diferentes nombres que encontramos referentes a nuestro Señor, que dejan ver las características, algunas de las características que nuestro Señor tiene. Usted puede haber escuchado alguno de ellos. Por ejemplo, Shalom, Dios de paz. Usted puede haber escuchado el Olam, Dios eterno. El Shaddai, Dios todopoderoso. Hoy vamos a hablar de un rasgo de la característica de nuestro Señor, la provisión. Jireh. Jireh significa el Señor proveerá. Amén. La predicación hoy lleva por nombre: Dios es mi proveedor. Yo quiero que usted le diga a alguien allí en su casita, a quien tiene al lado: Dios es nuestro proveedor. Y aquí, si usted tiene a alguien al lado, si no tiene a nadie al lado, dígaselo usted mismo: Dios es mi proveedor. Amén. Creemos que así es. Y entonces yo quiero que usted y yo no nos enfrasquemos solo en lo material, porque muchas veces orientamos la provisión solo a lo material. Entonces, Dios me va a proveer, sí. Entonces, si el trabajo donde está que no me lo ha dado, no me ha abierto las puertas, si Dios dice que me va a proveer. Es que tenga claro que no será lo único que Dios nos va a proveer. Hay otras tantas cosas que Dios necesita proveer a su pueblo. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Primera cosa, entendiendo que Dios es nuestro proveedor, primera cosa,
Dios me provee sabiduría. Diga amén. Allí en casita todos dicen amén. ¿Sabiduría necesitamos? Sí, para vivir como Dios manda, para vivir como Dios lo ha establecido. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3, habla de la historia de el rey Salomón. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón entonces respondió, usted lo lee líneas adelante: Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Y usted lo lee más adelante, que la respuesta de Dios es: voy a concederte lo que me has pedido. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. Necesitamos definitivamente que Dios, que es fuente de toda sabiduría, nos provea de ella para vivir la vida como Él espera que la vivamos. Para poder enfrentarnos a las diferentes situaciones a las que usted día y noche se enfrenta. Señor, dame sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. ¿Cómo puedo mostrar una conducta intachable, íntegra? Necesito, Señor, que me des sabiduría. Necesito que me hagas sabio. Creo sabérmelas todas, creo que he sido formado de una manera y tengo un entendimiento, pero necesito, Señor, que tú me des a mí la claridad para saber manejar esta situación. Diferentes situaciones que tenemos, situaciones en el trabajo, situaciones en medio de nuestro matrimonio. Señor, ¿cómo resuelvo esta situación? Dios te dice: yo te voy a dar sabiduría. Yo no desprecio a nadie a quien me la pide. Santiago dice: te falta sabiduría, y tenemos que reconocer que nos falta sabiduría. Y entonces Santiago dice: pídesela al Señor, que Él te la concederá sin menospreciarte y te la dará de manera abundante. Y entonces yo digo: Señor, necesito sabiduría. Y entonces yo digo: el Señor es mi proveedor y Él me dará la sabiduría que yo necesito. Amén. Sabiduría para movernos en medio de una situación como estas. Señor, haznos sabios. Sabiduría para resolver un tema con mis hijos. Sabiduría para resolver un tema con mis empleados, con mi jefe. Dame sabiduría, Señor. La necesito. ¿De qué tenemos que ser conscientes? De que nos hace falta. ¿De qué tenemos que ser conscientes? De que solo en Dios encontraremos esa sabiduría pura de la que habla la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 17. En cambio, viene de hacer una comparación entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Luego de hablar de la sabiduría del mundo, Santiago dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. La sabiduría de Dios es diferente. Y entonces yo digo: Señor, yo reconozco que me hace falta y entonces te la pido. Y entonces yo te la pido a ti, Señor, porque yo sé que tú me la vas a dar y no me vas a menospreciar. Amén. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor le da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El Señor a ti y a mí nos va a dar sabiduría. ¿Creemos que Dios es nuestro proveedor? Amén. Sé que Dios es mi proveedor y que me proveerá de sabiduría para resolver esta situación. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días nos enfrentamos a situaciones en donde decimos: Señor, ¿qué debemos hacer? Hazme sabio y prudente. Hazme entendido para hacer solo tu voluntad. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. Sé que en casa dicen sí. Sí, pastor, necesitamos sabiduría. Y entonces Dios nos dice: yo soy tu proveedor y te la daré sin menospreciar a nadie. Dígale a quien tiene al lado: Dios es mi proveedor. Allí en casita, Dios es mi proveedor. Amén. Segunda cosa, Dios proveerá todo lo que necesitamos. Amén. Lo acabamos de leer, texto inicial.
Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y frente a esto yo quise tocar algunos temas. Primero, cuando hablamos de que Dios proveerá todo lo que necesitamos, lo primero que le quiero decir es que Dios dará una salida. Amén. Génesis capítulo 22 cuenta la historia de un hombre, el patriarca Abraham. En este capítulo, Dios pone a prueba a este hombre. Dice la palabra en Génesis 22:1, y pasado un tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. La historia cuenta que el Señor le dijo a Abraham, aquí estoy, le respondió Abraham. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que te indicaré. Si usted se devuelve y presta atención a lo que acabamos de leer, Dios no le da una orden, simplemente vaya con su hijo hacia... No. Con detalle le dice a Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo. Y le hace un énfasis, al único que tienes y al que tanto amas. Uno podría decir, ¿por qué se lo dijo? ¿Por qué no le dijo simplemente, entrégame a tu hijo? El único que tienes y al que tanto amas. Entonces allí es donde está siendo probado el corazón de Abraham. Y Abraham dice la palabra que se levanta a cumplir la orden que el Señor le había dado. Abraham se pudo haber quedado diciendo, Señor, pero ¿por qué? Si él es el hijo de la promesa, tú me dijiste que me ibas a dar un hijo y que iba a tener descendencia, y entonces tuve a mi hijo y ahora lo tengo que sacrificar. Mi hijo tiene que morir. Y entonces Abraham se levanta y en obediencia se va con su hijo y unos criados hacia el lugar que el Señor le había indicado. ¿Un momento complejo? Sí, muy complejo. Yo no sé qué pasaba por el corazón de Abraham. La palabra no es clara en decir si él, ni sus pensamientos, solo deja ver en su conducta su obediencia y sumisión ante la voluntad de Dios. Se levantó hacia esa región, hacia Moriah, y se fue con su hijo. Y entonces de camino al lugar, su hijo le hace una pregunta. Su hijo le dice, ok, papá, vamos para esa región, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra? Nos hace falta. Y yo creo que Abraham caminaba y decía, ¿cómo le digo que es a él? Y entonces caminó y llegó a este lugar. Y luego de atarlo, dice la palabra que Abraham lo iba a sacrificar. Y aparece el ángel del Señor y lo detiene y le dice, no lo hagas. No sacrifiques a tu hijo. Y entonces en ese instante Abraham voltea a mirar hacia un costado y se da cuenta que Dios ha proveído al cordero. Un animalito, un carnerito. Y entonces dice la palabra, y Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces y lo tomó y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y entonces en el versículo 14 dice, Abraham a ese sitio le puso por nombre, el Señor provee. Dios va a dar una salida ante su situación, ante la situación por la que tú estés pasando allí en casa. Uno dice, estoy pasando por una situación compleja. Como país estamos pasando por una situación compleja. Se están tomando medidas, pero nosotros no podemos ser alarmistas y empezar, ay, se va a acabar el mundo, Señor. Y entonces muchos vuelven a hacer la oración de fe, Señor, yo te recibo en mi corazón. No. El mundo no se va a acabar por el COVID-19. Nosotros tenemos que, en medio de esta situación, refugiarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Amén.
En medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, siempre la palabra tiene que ser el sustento y el soporte para nosotros. En medio de cualquier situación, así sea compleja, usted ve un horizonte oscuro, usted dice no veo ninguna salida, voy a la palabra y me refugio en ella. Y sé que Dios dice que me va a proveer. Sé que Dios dice que va a dar una salida. Yo lo sé y yo confío en el Señor. Salmo capítulo 91. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. El Dios en quien confío. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Amén. Nosotros en medio de esta situación, ¿qué hacemos? Porque uno lo ve, redes sociales. Me llegó un audio, pastor, que el COVID-19 ya llegó a Bucaramanga y contagió a un muchacho. Dios mío. Y usted empieza a replicar ese audio sin tener idea el origen de ese audio, sin tener idea de si es una fake news, si es una noticia falsa. Hay que compartirlo porque ahí decía compártalo con todos. Y usted empieza a compartir y al ratico usted se da cuenta que no era cierto. Entonces yo le pregunto a usted, en medio de esta situación, la gente cuando se acerca a usted, ¿qué encuentra? ¿Palabras de esperanza? ¿Palabras de aliento? ¿Eso es lo que la gente encuentra en usted? Porque eso es lo que se supone debería encontrar en nosotros. Ok, mira, sí, es una situación compleja, pero descansamos en que Dios nos cuida, descansamos en que Dios nos guarda. Somos responsables. Tomamos medidas conforme a lo que nuestra autoridad ha establecido. Tenemos cuidado, por eso estamos hoy así. Pero en nuestro corazón la esperanza y la confianza en que Dios cuida de nosotros no se va. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Amén. Entonces, si Dios dice que es mi proveedor, Él dará una salida para cualquier situación que tú tengas. Amén. Amén los que están en casa. Amén. Si Dios es mi proveedor, también suplirá mis necesidades. ¿Alguien puede decir amén? Los que están en casa dijeron amén, yo los alcancé a escuchar. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, él es de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Ya le voy a seguir contando la historia. Elías era el profeta que Dios utilizaba para hablarle al pueblo y a los diferentes reinos. El Señor le dice a Elías: ve y habla con Acab. Tienes que ir a decirle lo siguiente: que habrá una sequía impresionante, que detendré la lluvia y que volverá a llover solo hasta que yo lo ordene. Y entonces el profeta se va a hablar con Acab. Y después de ir a hablar con Acab, el Señor le dice al profeta: sal de aquí, ya has ido a hablar con Acab. Ahora vas a salir de aquí y te vas a ir y te vas a esconder en el arroyo de Kerit. Y allí estarás y beberás agua del arroyo. Y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Cuando uno mira esta situación, uno examina la vida propia.
Y uno dice, en ese momento llegó una sequía, llegó una escasez. Y el Señor le dijo al profeta, mira, te voy a llevar a una región en donde allí te voy a dar la provisión. Y la provisión vendrá a través de un arroyo. Y el alimento vendrá también a través de los cuervos. Y entonces el profeta se mueve en obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que tenía que protegerlo. Porque el profeta no le dice al rey Acab, mire, yo me voy a ir a esconder a un arroyo donde va a haber agua y me va a llegar comida de cuervos, porque seguramente un montonón de gente se le hubiera ido detrás. Ay, que es que allá sigue saliendo agua de un arroyo y que es que allá hay unos cuervos que le llevan comida. Después de ir a hablar con Acab, el Señor a solas le dice, yo te voy a proveer a ti, pero te voy a decir en dónde y la manera. Y entonces lo lleva a ese lugar. Y entonces en ese lugar Dios empieza a probar la confianza y dependencia que tiene el profeta en él. En medio de la escasez, tú y yo somos muchas veces probados frente a esa dependencia de Dios. Un momento de sequía y una manera poco normal y tradicional, como el Señor normalmente lo acostumbraba a hacer, de traer la provisión. ¿Se acuerda del maná? Ok, pues en esta ocasión serían unos cuervos, unos animales inmundos en el momento. Pero a través de ellos Dios iba a traer la provisión. Yo te aseguro que Dios ha puesto en tu vida y en tu camino personas que tú ni imaginabas que Dios ha usado para proveer lo que tú necesitas. Amén. Mire, la palabra sigue contando que el arroyo se secó. Y entonces pensemos en ese momento. Pensemos en que el profeta está ahí viendo cómo día a día el arroyo se va secando. Y tal vez preguntándose, Señor, se está acabando. Señor, está bajando la corriente y cuando, calculando, por ahí en una semana se acaba el agua. Y entonces el profeta está viendo cómo la provisión del agua empieza a disminuir. Porque hay un momento en que el arroyo se seca. Y allí estaba siendo probado el corazón del profeta. Que Dios iba a suplir. Como fuera, a quien necesitara usar Dios iba a utilizar, porque Él conoce nuestras necesidades y las va a suplir. Amén. Me pasó algo en enero. Primera predicación del mes de enero, no recuerdo el nombre. Terminó la predicación. Estaban unos amigos de acá, tiempo de vacaciones, Mayer y Paola, amigos muy cercanos que hoy viven en Medellín. Y entonces les dijimos, después de prédica, ¿por qué no vamos a compartir y llevamos a los niños? Ellos tienen una niña. Y entonces nos fuimos a una pizzería a la que no íbamos hace como 3 años. Listo, vamos allá y compremos la pizza y nos la llevamos para la casa y compartimos en la casa. Cuando yo llego a la pizzería, una persona de la iglesia me aborda. Me dice, pastor, yo estaba sentado con mi amigo esperando a que nos entregaran la pizza. Y él llega a la mesa y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y yo lo tuve aquí súper cerca. Y le dije, claro, ¿cómo estás? Pastor, necesito decirle algo. Y yo, sí, dímelo. No, pero a solas. Y yo, pero tranquilo que él es de confianza. No, necesito estar a solas con usted. Pastor, ¿me permite un momento? Y yo a él no lo había visto nunca en la iglesia. Le confieso que no, su rostro no me era familiar. Y yo le dije, sí, pero no me puedes decir acá, no, pastor, necesito que nos movamos de acá. Salgamos del restaurante. Y yo, uy, sano. Entonces yo le dije a mi amigo, molestando, dijimos, cualquier cosa yo grito, hermano, ¿listo? Y él me dice, ven, paz. Pues fue algo atípico, un poco normal. Y entonces me mueve de la mesa, me saca del negocio, mi esposa está entre el carro y se da cuenta.
Ella me ve y dice, ay, debe ser alguien que le está pidiendo una consejería. Entonces, para que no haya mucha distracción, lo movió hacia un lado. Entonces, me saca del lugar, me dice, pastor, yo estaba en la iglesia ahorita y estaba escuchando su palabra. Y cuando yo estaba orando, el Señor me dijo que le regalara mis tenis. ¿Cómo? Que le regalara mis tenis. Y entonces yo se los voy a entregar. Yo le dije, no, espere, ¿cómo así? ¿Usted cómo se va a quedar descalzo, hermano? No. ¿Cómo que Dios le dijo? No, espere. Sí, pastor, ¿usted está necesitando tenis, sí o no? Se los voy a entregar. Y yo, no se los quite, espere. No. Entonces me dijo, pastor, yo se lo compartí a mi familiar con quien yo estaba allí. Llamamos a nuestra mamá espiritual hace un momento y le dijimos, el Señor me puso eso en el corazón y nosotros no somos emocionales ni nos movemos de esa manera, pero es que el Señor me lo dijo al oído cuando yo estaba orando allá en la iglesia. Y yo no me acerqué a usted en la iglesia porque ese montonón de gente que se acerca a despedirse a usted y a preguntarle algo al final, entonces yo dije, no, eso debe ser que no es el Señor, no es para el pastor. Y me fui y de aquí salimos en el carro y yo dije, en el semáforo nos encontramos a alguien y debe ser que los tenis son para alguien más. Y llegamos a esta pizzería y no encontré a nadie a quien regalarle los tenis. Y preciso usted llega a esta pizzería. Y mi mamá me dice, ya vio al pastor, ¿no? Y él dice, me empezaron a temblar las piernas y yo dije, Señor, entonces... Y entonces yo le dije, no, pero usted ¿cómo se va a quedar descalzo, hermanos? No, ¿cómo se le ocurre? Pastor, pero es que a mí el Señor me lo dice, no, pero espere. Y me volvió a preguntar, ¿usted está necesitando tenis, sí o no? Y yo le dije, pues sí, porque yo en diciembre se me rompieron los tenis y yo le dije a mi esposa, esperemos a febrero que baja todo y que salen las promociones y compramos en febrero tenis. Yo le dije, no haga eso, espere. Pastor, regáleme su número. Y yo, bueno, tome mi número. Pastor, no va a poder dormir tranquilo. Y yo, no, relajado, hermano, o sea. Entonces yo dije, no, vaya, ore a su casa y de pronto se le baja la emoción y rela, hermano, rela. Y se fue. Eso fue un festivo al otro día. Al otro día, como a las 5 de la tarde, me escribe y me dice, pastor, dígame dónde está para llevarle los tenis. Y yo le dije, no, espere, hermano. Mi amigo, el de Medellín, cuando yo vuelvo a la mesa, me dice, ¿qué le dijo? Y yo le dije que me va a regalar los tenis. Y él me miró y me dijo, ¿cómo? Después me dice, dígale que si no tiene 2 pares, que yo soy. Al martes me vuelve a llamar, yo estoy aquí en la oficina. Me dice, pastor, ¿usted está en la iglesia? Y yo, sí, señor. Me dijo, voy a la iglesia y le voy a llevar los tenis, pastor, porque los tenis son suyos. Nunca en mi vida me había ocurrido algo así. Nunca. Eso fue los primeros días de enero. Y él vino. Y no son estos. Son otros. Usted dirá, con razón ahora el pastor anda en tenis. No, son otros. Y Dios a través de esos tenis me dijo, quiero que te quede claro este año y el resto de tu vida que el proveedor de tu casa y de tus necesidades soy yo. Amén. Cada vez que me pongo esos tenis, ¿usted sabe qué me acuerdo yo? Dios me proveerá. Dios me proveerá. Dios va a utilizar a quien quiera. Porque Dios conoce tu necesidad, mi necesidad. Entonces yo tengo que descansar en eso, en que Dios no es ajeno, en que sus ojos están puestos sobre nosotros, sus hijos. ¿Cuál es tu necesidad? Allí en casa, ¿cuál es tu necesidad? Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? Nos amparamos en lo que has dicho en la palabra, en que proveerás lo que necesitamos conforme a tus gloriosas riquezas, Señor. Y así me muevo con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí mismo, volvamos a la historia del profeta, se acaba el agua. Y entonces él se pudo haber puesto a pensar, bueno, Señor,
¿Y ahora qué? Hasta hoy hay agua. Y entonces, el día en que el agua se secó, versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 17, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Lo que Dios había dicho. Dios dijo, detendré la lluvia. Versículo 8, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí, y una viuda de ese lugar te dará de comer, porque yo se lo he ordenado. Y entonces el profeta Elías se mueve hacia allí. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morir de hambre. ¿Qué le dice Elías? No temas. Usted puede sentirse como esta mujer. Usted puede decir, ya se va a acabar. Ya no tengo suficiente. He calculado y nos alcanza para 3 o 4 días. Esta mujer dice, lo único que tengo, lo tengo para hacer una comida para mi hijo y para mí y seguramente va a ser la última. Y entonces uno entiende tantas cosas. No solo que el Señor le iba a proveer a Elías a través de una mujer viuda. Ahí no dice, llegarás a la ciudad de Sarepta y te encontrarás con la viuda adinerada, esa que quedó con toda la herencia, papito. Y esa le va... No. Ella era una viuda pobre, muy pobre. Y entonces Dios iba a proveerle a Elías a través de ella. Yo creo que Elías caminó y cuando escuchó eso de esta mujer, Dios ya lo había tenido un tiempo allá metido en el arroyo, viendo cómo a través de unos animales llegaba la provisión. Y entonces tal vez Elías llegó reconfortado a Sarepta. Y entonces necesitaba pasar por allí primero, por ese arroyo, viendo que era Dios quien le proveía. Y entonces llega a Sarepta y se encuentra con una mujer que le dice, es poquito lo que tengo, es la última comida. Y entonces del corazón de Elías sale una palabra, no temas, no temas. Tú podrías decir, me queda muy poquito, pastor, me echaron del trabajo, mi liquidación la estoy estirando y ya se me va a acabar. ¿Qué te dice el Señor hoy? No temas. No temas que yo te voy a proveer. Yo digo, el Señor es mi proveedor. Hemos visto a Dios obrando en muchas ocasiones. He tenido la fortuna y la bendición de escuchar a personas de aquí. Me han dicho, pastor, Dios metió la mano. Dios me dio el trabajo. Estoy haciendo algo que no pensé que estuviera haciendo, pero a través de eso Dios hoy bendice mi vida. Y mientras estuve esperando, Dios formó tantas cosas y le doy la gloria a Dios. Personas que han llegado a decirle a uno, pastor, el Señor sanó, metió su mano. El Señor proveyó una salida. El Señor respondió y entonces decimos, Señor, gracias. Y eso reconforta el alma y renueva las fuerzas.
Y hemos vivido situaciones en donde en medio de la escasez Dios ha suplido. Dios no ha faltado. Nos ha mantenido tal vez con el maná, de a poquito, pero no ha faltado. Y entonces a través de eso has aprendido a valorar lo poco, a administrar bien. Entonces tú dices, Señor, gracias. Y entonces Elías le dice a esta mujer, no temas, mujer, no temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor: no se agotará la harina de tu tinaja, ni se acabará el aceite de tu jarra, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre esta tierra. La mujer se fue y en obediencia. Ella pudo haber pensado en algo. Es la última comida, es para mi hijo y para mí. Yo como, ¿por qué le voy a tener que dar de comer a un extraño? No es conocido. Primero está mi hijo, primero mi casa. El Señor le dijo a Elías: ve a Sarepta y allí una mujer viuda te dará de comer, porque yo se lo he ordenado. Y entonces esta mujer se fue y por fe obedeció y le preparó la comida al profeta. Versículo 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Cada día Dios proveyó. Cada día no faltó en la mesa el alimento. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite. ¿Duda usted que Dios proveerá? Dios va a proveer una salida. Dios va a proveer lo que tú estés necesitando. Dios lo va a proveer. Y descansamos en eso, en que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Allí la palabra de Dios dice: y entonces se cumplió lo que Dios había dicho. Y entonces cuando yo examino la palabra y me doy cuenta que Dios cumple lo que promete, yo descanso en su palabra. Yo me aferro a ella. Veo escasez, como la vivió el profeta. Veo que el recurso se está acabando, como esta mujer. Pero me acuerdo de lo que Dios ha dicho, que Él es mi proveedor, que Él me va a suplir, que nada me va a faltar, que Él conoce lo que yo necesito, que Él va a usar a quien necesite usar. Amén. Dele un aplauso a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Probando mi dependencia. ¿Cuánto dependemos de Él? Dios va a dar una salida en medio de esta situación de pandemia, COVID-19. Dios va a dar una salida. Dios cuida de su pueblo. Amén. Como cuando llegaron las plagas a Egipto, ¿se acuerda? No tocaron a los hijos de Dios. Yo digo: Señor, mi casa no será azotada por esto, porque en ti nos hemos refugiado y darás una salida en medio de esta situación. Descansamos en tu cuidado, en tu favor. Descansamos en que tus planes para nuestra vida son de bienestar. Aún en medio de la escasez, no dudamos que Dios va a suplir. Tal vez te hará esperar hasta que el arroyo se acabe. Es que se te está acabando. Y tú podrías poner allí un nombre. ¿Cuál es tu arroyo? ¿La economía?
Es que se me está acabando. ¿Cuál es tu arroyo? ¿La salud? Ponle nombre a tu arroyo. Pero no se te olvide tampoco recordar que Dios es tu proveedor. No se te olvide quién ha hablado y quién ha dicho que proveerá todo lo que necesitas conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. No se te olvide. Y aférrate a esa palabra. Tal vez necesites consuelo, porque era otra de las cosas que Dios colocaba en mi corazón. Dios proveerá consuelo. Tú tal vez puedes decir, tuve una pérdida muy grande. Hoy falleció el papá de un siervo a quien amamos profundamente, William, el esposo de Patty, la secretaria. Esta madrugada falleció. Nosotros descansamos en que Dios traerá consuelo. Nosotros descansamos en que Dios proveerá eso, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Dios ha dicho que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará y que reconfortará nuestro alma y que nos hará descansar en verdes pastos. Y entonces yo digo, Señor, yo creo eso. Creo que Dios coloca personas a tu lado también para ser instrumentos de consolación en tu vida. Pero también creo que Dios te va a consolar a ti para que tú después seas consuelo para otros. La palabra es clara en decirlo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios provee lo que tú y yo necesitamos. Dios no es ajeno a nuestra necesidad. Hay muchas cosas que Dios está tratando en nosotros. Y cuando hablamos de Dios proveedor, de Jehová Jireh, de aquel que nos proveerá lo que nosotros necesitamos, nosotros miramos hacia la cruz y podemos reconocer que Dios ya ha proveído lo que tú y yo más necesitamos. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Estaba hablando de Adán. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Esta es una doctrina base del cristianismo. Nuestro Señor se entrega en esa cruz. De las cosas de las que más escribieron en los 4 primeros siglos, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y de su resurrección. Si usted quiere reafirmar que Dios es su proveedor, quiero decirle algo. Dios proveyó a su Hijo para tú y para mí salvación. Porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer. Solo Él podía ocupar ese lugar. El justo se hizo injusto. Se hizo pecador para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Cargó con todos nuestros pecados. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos justificó. Y así como el Señor le pregunta a Juan, hoy te hace la misma pregunta a ti y me hace la pregunta a mí.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor se entregó por ti en la cruz? Tú dices, sí, Señor. Tu vida, Señor, fue entregada en ese madero. Cargaste con todos nuestros pecados. Ocupaste el lugar que nosotros debimos ocupar. Proveíste una salida. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, consumado es. Se cumplió. El cumplimiento de las promesas y de las profecías se cumplieron en Él. Descansamos en eso, que su obediencia perfecta trajo la justificación. Y uno dice, Señor, gracias. Tu justicia fue consumada. El Señor Jesucristo destruyó el poder de Satanás sobre nosotros. Murió por nuestros pecados. Le fueron imputados como una deuda. Cargó con eso. Saldó en el madero la deuda que teníamos pendiente con Dios. Y entonces decimos, Señor, gracias. Y gracias porque te levantaste de esa tumba completamente justificado. Y resucitaste para vencer a la muerte y mostrarnos que a través tuyo había vida. Y nuestra identidad se basa en hechos reales. Y eso sucedió hace más de 2000 años en una cruz. ¿Queremos un fundamento firme? Allí está. Creemos que nuestro Señor, siendo Dios, se encarnó. Se hizo carne por nosotros. Vivió una vida en santidad, en amor. Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó luego de ser sepultado. Y hoy está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Dice Romanos capítulo 8 versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser nuestro proveedor. Tú conoces, Dios, nuestra necesidad. Y descansamos en que tú la vas a suplir. Tus palabras, Señor, son aliento para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Cuando tú hablas, yo te creo. Yo confío en ti. Yo descanso, Señor, en que no hay nada que se escape de tu voluntad. Tal vez hoy estoy viviendo escasez. Hay una situación compleja. Hay un tema de salud. Tú y yo tenemos que descansar en que Dios, en medio de esta situación, va a proveer lo que tú necesitas. Dios te dará sabiduría para caminar como Él espera que lo hagas. Dios te va a proveer sabiduría para tomar decisiones. Dios lo ha dicho. Él lo ha prometido. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pídeme sabiduría que yo te daré y sobreabundaré y no te menospreciaré. Y entonces aquí estamos, Señor, diciéndote, Señor, danos esa sabiduría. Señor, danos la sabiduría para caminar con esa seguridad y esa confianza en que tú vas delante de nosotros. Que así como con el profeta Elías, le fuiste hablando y lo fuiste llevando, de la misma manera, Señor, queremos ver tu compañía, tu cuidado. Queremos escuchar tu voz y queremos aferrarnos a ella
y descansar en que tú eres nuestro proveedor. Hoy hay una situación mundial, un tema de salud complejo. No dudamos un instante, Señor, en que tú darás una salida. No dudamos un instante en que tú cuidarás a tu pueblo. No dudamos un instante, Señor, que nuestra casa será protegida por ti. Que ninguna plaga ni ninguna enfermedad tocará nuestro hogar. No dudamos un instante, Señor, de ello. Y nos aferramos a esa bendita esperanza. A esa esperanza que nos dice: yo soy tu proveedor. Yo proveeré lo que tú necesitas. En todas las áreas de tu vida, Dios proveerá. Y Señor, gracias. Gracias porque si pensamos en provisión, tenemos que mirar a la cruz y darnos cuenta que por tu obediencia nosotros hoy somos justificados. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por haberte entregado allí, por haberte hecho obediente. Gracias por encarnar, Señor, por dejar tu lugar y por venir a hacerte parte de la creación material. Encarnaste en un cuerpo limitado y finito y fuiste obediente y padeciste y fuiste crucificado. Y fuiste sepultado, pero también resucitaste. Y hoy vives. Y hoy descansamos, amado Señor, en que nuestra eternidad está asegurada. En que tú te encargaste de proveer lo que necesitábamos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Rey. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Señor, porque te encargaste, Señor, de proveer al Cordero, así como un Abraham con su hijo. Tú enviaste a tu hijo a padecer. Gracias por mostrarnos, Señor, cuánto nos amas. Gracias, Jesús, por ocupar nuestro lugar, por cargar con todos nuestros pecados, el justo por los injustos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, porque a través de la cruz, Señor, podemos ver cómo provee, Señor, lo que nosotros necesitamos. Y tú no lo dices, Señor. Quien no escatimó ni a su propio Hijo, quien lo entregó por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no habrá de darnos de manera generosa a través de Él todo lo que necesitamos? Gracias, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Tú suplirás lo que necesitamos. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres todopoderoso, eterno. Tú te encargas, Señor, de cada cosa que necesitamos. Por eso hoy, Señor, tomamos estas palabras. Por eso las atesoramos en nuestro corazón. Por eso hoy decimos, Señor, Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú has proveído y seguirás proveyendo. Y así como lo has hecho muchas veces en nuestra vida, lo seguirás haciendo y descansamos en ello, Señor. Gracias. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción y decirte gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy te digo gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, Señor, y decirte gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy te digo gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, papá. Como hijos venimos reconociéndote a ti como Padre, reconociendo, Señor, que tú atiendes nuestra oración, que nuestra oración es escuchada por ti, que nuestra necesidad será suplida, así como se necesitó que nuestro Señor viniera a ese madero y proveyera la salvación para nosotros. Sabemos que aquí, Señor, te encargarás de proveer absolutamente todo, como nos lo has dicho en la palabra. A través de nuestro Señor Jesús nos proveerás todo lo que necesitamos. Y allí está la necesidad más grande y la que ya has suplido, Señor: la salvación. A ti te honramos, Señor, te glorificamos. Oramos, Jesucristo, como iglesia, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén, amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.